Bien, y otro de los títulos que se desarrollaron ayer a la tarde, sobre todo y que reviste en importancia todo lo económico, con sus aumentos, reviste importancia en esta situación, en el contexto económico y social, es la posibilidad de que los colegios privados en Córdoba aumenten hasta un 25%. A ver, lo indicó desde la Cámara que nuclea las instituciones, ¿no?, de colegios privados, porque al tramo de agosto de la paritaria docente anterior del 10% se le debe sumar lo que es la actual, que cerraría con un piso de entre 20 y 25%. Claro que está la preocupación por las dificultades en el pago de las cuotas, de las matrículas que se empiezan también a pagar a partir de este mes o el subsiguiente. ¿Cuál es la situación en Córdoba? Le vamos a preguntar a Javier Basanta Chao, que es el presidente de la Cámara Cordobesa de Colegios Privados. Buen día, Javier, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la posibilidad del aumento del 25% desdoblado? ¿Por qué el aumento del 25%? Y la consecuente preocupación por la posibilidad de cesantear los pagos. Como siempre hemos hablado en algún momento de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que sucede es, como bien ustedes saben, las cuotas de las instituciones educativas privadas están vinculadas directamente con el incremento salarial docente. Nosotros tuvimos en el primer semestre un incremento salarial de 65%. De ese incremento salarial, en algunas instituciones no han llegado a incrementar ni siquiera ese monto, y en otras les ha quedado pendiente solo un 10%, que sería la aplicación del incremento del mes de julio. Lo que, sumado a lo que va a ser el cierre de la paritaria actual para el segundo semestre, estaríamos más o menos acumulando un 35% que debería impactar a las cuotas. Lógicamente, esto va a tener que ver el tipo de institución educativa de que se trate, si tiene aportes o no tiene aportes, y lógicamente el porcentaje de aportes que tenga la misma, para que de ese monto ver el monto definitivo que van a aplicar. Lo que sí tenemos en claro es que hasta el momento no hemos podido alcanzar esos niveles en incremento de cuota, y en algunos casos eso empieza a poner en peligro la subsistencia económica financiera de las instituciones. Y entonces, ¿cuáles son las posibles salidas? Porque esto, a ver, está en pujas, digo, los docentes están tratando, de manifestaciones, reuniones, asambleas y demás, tratando de resolver y subir el porcentaje de la paritaria. ¿Cuándo se puede llegar a resolver eso y cuándo empieza a impactar en las cuotas que estamos a punto de pagar? ¿Esto ya es en la cuota de septiembre, por ejemplo? ¿Ya viene con un incremento? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el último incremento, como decíamos, fue del mes de julio. Seguramente esta paritaria, cuando se cierre, va a ser retroactiva al mes de agosto, y de esa manera hay que ver, de acuerdo a cuándo empiecen las instituciones educativas a cobrarlo, cuál será el porcentaje definitivo a aplicar. Volvemos a insistir, las instituciones en ningún momento queremos perder miembros de las comunidades educativas, y estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestro alcance para tratar de que los incrementos de las cuotas sean lo menor posible sin poner en riesgo la institución, ¿no? ¿Cómo es el aporte del Estado, Javier, en este caso? ¿Y cómo se divide? ¿Cómo se aporta desde el Estado, por ejemplo, en instituciones que son mixtas, ¿no? Y cómo se saca el porcentual de los aumentos de acuerdo a cómo esté catalogada esa institución educativa, si es mixta, si es pública, privada? Claro, cada institución es un caso en particular, debido a que lo que el Estado provincial aporta es sobre lo que ellos definen como planta oficial, o sea, la misma estructura que ellos tienen en una institución estatal, lo trasladan a la institución privada. Entonces, en el mejor de los casos, que una institución privada tenga un aporte del 100%, o sea que estaría cubierta la totalidad de su planta oficial, ninguna institución educativa privada funciona con esa planta oficial, porque para nosotros poder ofrecer una mejor calidad educativa tenemos que tener mayor cantidad de personal de apoyo en diferentes áreas. Entonces, generalmente,
cuando se dice que una institución educativa el Estado le aporta el 100% de los salarios, en realidad sobre su planta real le estaría aportando el 50%. Entonces, hoy por hoy tenemos que decir que las instituciones como mínimo deberían estar aplicando el 50% de los porcentajes que hablábamos recién. Por ende, nosotros decimos que la aplicación podría rondar entre un 15% y un 35%, pero lógicamente va a depender de cada colegio y de cómo haya incrementado las cuotas en el primer semestre. Uh-huh. Eso tiene una tasa, hay como un reglamento, una línea que seguir, eso no depende de cada institución, sino que hay alguien que los regula, que los rige, ¿o no? En realidad, el valor de la cuota está dado por una declaración jurada que hacen las instituciones que tienen aporte. Las que no tienen aporte están en libertad de aplicación de la cuota de acuerdo a la oferta y la demanda que tengan en su territorio. Pero las que tienen aporte en realidad presentan una declaración jurada y cada vez que quieran modificar su cuota presentan lo que se denomina una rectificativa, argumentando el por qué se ven obligados a aumentar la cuota. De esa manera se va dando la viabilidad para la aplicación de las mismas. Javier, sí. Lo que hoy no está sucediendo, que un poco vos lo manifestabas al principio, es que la paritaria docente, como la mayoría de las paritarias de los gobiernos nacionales o provinciales, están siempre por encima de los niveles inflacionarios. Claro. O sea, docente cerró enero 2022 a enero 2023 con 25 puntos por encima de la inflación y la mayoría de los convenios colectivos abajo cerró con un 15 abajo de la inflación. O sea, ahí nomás tenemos una brecha del 40% respecto a los que fueron los incrementos de los salarios docentes con el resto de las convenciones colectivas. Entonces, eso, lógicamente, trasladado a las cuotas, donde los padres tienen que abonar esos incrementos que nada tienen que ver con lo que ellos han recibido en cada uno de sus trabajos o profesiones, genera, lógicamente, un impacto importante en el bolsillo, ¿no? O sea, usted dice que los arreglos que busca tanto SADOP o EPC son por encima de la inflación, los porcentajes buscan ganarle a la inflación, entonces van siempre un poco buscando por encima hasta volver a sentarse en paritarias a negociar nuevamente. Lógico, fíjense que nosotros el año pasado, en noviembre, se abrió una paritaria, ahí de lo que eran 15 puntos que teníamos que incrementar en noviembre, se ajustó a 23, se aplicó un 10% más en diciembre, un 10% más en enero, más un bono adicional en enero. Todo eso al cierre del interanual, enero 2022 a enero 2023, nos da 25 puntos por encima de la inflación. Ningún convenio colectivo llegó a esos montos ni cerca. Javier, esto tiene su repercusión, como decíamos, en la cesantía de pago, o sea, la morosidad, como se llama, en el orden del 20-30%, como históricamente han sido las cifras. ¿No se ha movido o ahora se ha notado una morosidad superior? No, por el momento la morosidad está en esos niveles. Lo que sí hemos notado nosotros en época de pandemia, recomendamos a las familias que en vez de hacer un reclamo colectivo lo hicieran en carácter individual, presentando cada una de ellas la problemática individual, y realmente esto ha dado mucho resultado porque en definitiva una institución educativa no puede hacer excepción a todas las familias que participan, pero cuando se analiza que una familia realmente necesita algún tipo de asistencia, ya sea en la financiación, en alguna bonificación especial o en algún plan específico de pago, siempre se llegan a acuerdos y se puede atender esa necesidad. Y hoy vemos que los padres entienden que en la actual crisis y en el devenir futuro es muy difícil que le puedan dejar algo a sus hijos que no sea una buena educación para que ellos se puedan desempeñar a futuro. Entonces, siguen apostando a la educación privada y siguen haciendo sacrificios importantes para que sus hijos reciban la mejor educación. ¿Pero qué porcentaje de beca o ayuda en las instituciones privadas promedio hay, por ejemplo? Hoy medianamente, casualmente el otro día hablábamos de eso, y aproximadamente, si tomamos una media, estamos aproximadamente entre un 10 y un 15%
de alumnos con beca completa en las instituciones. Lógicamente esos alumnos tienen que cumplir con el régimen de beca que está vinculado a su comportamiento y su desempeño como alumno de la institución, ¿no? Claro. Y por último, Javier, estamos hablando con Javier Basanta Chao, el presidente de la Cámara Cordobesa de Colegios Privados. ¿Esto no tiene su correlato en la migración de la escuela pública, de la escuela privada a la pública? ¿No ha habido una variación en ese comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta esta situación de contexto económico complicado, ¿no? Bueno, hasta lo que fue el año pasado, esto lo vamos a detectar en el mes de diciembre cuando finalicen las clases, que es la etapa donde los padres que no han matriculado aún sus hijos en un establecimiento educativo deciden si lo van a cambiar de establecimiento educativo o van a continuar en el mismo. Lo que nosotros tenemos en claro al cierre de lo que fue el año pasado, desde la gestión, o sea, desde la educación pública de gestión privada a la educación pública de gestión estatal, prácticamente el porcentaje de traspaso ha sido ínfimo, no ha superado de casualidad el 1%, el 1.5%, mientras sí ha habido un corrimiento de alrededor de un 15% de alumnos que se trasladan de escuelas con cuotas un poco más onerosas a otras con cuotas un poco más accesibles, lógicamente con servicios diferenciados, ¿no? Porque la escuela que tiene una cuota más onerosa brinda mucha más cantidad de servicios, comedor y otras cosas a sus alumnos, pero sí ha habido un corrimiento dentro de la misma gestión privada. Bien, le agradecemos el contacto, Javier, que tenga buen día. No, por favor, le agradezco a ustedes y cualquier cosa a disposición. Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara Cordobesa de Colegios Privados, en contacto con Punta la M.